es posible que sea bastante, es posible, nunca se sabe con esto, pero que puede ser incluso un poco más corta que la anterior. Entonces, si es así, quedaría el resto de tiempo como para hacer consultas no solo de este curso, digamos, de estas clases, sino del curso completo a lo que vamos en este momento desarrollando. Yo creo que va a ser así porque, como le digo, no es mucho lo que, es decir, queda, depende cómo uno lo aborde, ¿no? Porque es harto o puede ser muy poco según cómo se aborde o cuánto se profundiza. ¿Mm? Bien. Muy bien, padre. En honor al tiempo, entonces los invito a todos a ponernos en presencia del Señor esta tarde. Y qué bonito el salmo de hoy, el Salmo 105, cuya antífona dice: Dad gracias al Señor porque es bueno. ¿Cómo no agradecer al Señor por este tiempo que hemos caminado junto con nuestro Padre Cristian, conociendo más de las Sagradas Escrituras? Pidámosle al Señor que nos regale un espíritu siempre atento a su palabra, para amarlo más, para servirlo mejor. Y hoy también nos unimos a nuestra arquidiócesis, ya que se está haciendo la cuenta pública, que el Señor siga abrazando con su presencia nuestra iglesia aquí en La Serena. Nos invita a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar el Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podría contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Con este salmo entonces que hoy nos pone la liturgia, damos inicio a nuestra última clase del Padre Cristian en este curso bíblico. Más adelante vendrán sorpresas, pero ya las diremos. Así que, Padre, bienvenido a nuestra clase. Estaremos atentos y más participativos que nunca. Muy bien. Gracias, Padre, y gracias, hermano. Apagamos micrófono, cámara. Yo también voy a apagar mi cámara para dar mayor nitidez. Bien, bueno, tal cual se ha dicho, nuestro curso, recordemos, consta de dos partes. La primera, en la introducción a la Sagrada Escritura, estamos hablando de una introducción general y luego un tema específico que sería los evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Esto, entonces, esta primera parte, que es la introducción a la Sagrada Escritura, es lo que hoy, Dios mediante, concluiremos para ya el lunes, Dios mediante, se dé inicio a la segunda parte con los evangelios sinópticos y hechos, que lo va a abordar el profesor Eduardo Cuello. Solo como un recuento general, la introducción a la Sagrada Escritura que hemos ido realizando en estas 12 clases va desde qué significa la palabra Biblia hasta sus estructuras, sus idiomas y diversas consideraciones que son propias de una palabra que contiene la revelación de Dios. Ese es el punto siempre clave. Cuando estamos abordando la Sagrada Escritura o la Biblia, estamos abordando un conjunto de 73 libros que han sido escritos en diversas épocas y con diversos métodos, incluso en dos idiomas distintos, como el hebreo y el griego, con introducciones en arameo y muchos latinismos
y arameísmos que se van incorporando. Sin embargo, todo eso, además de ser una escritura, tiene el valor y el peso de ser el que contiene la revelación de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo y ha enviado en el culmen de la historia a su propio Hijo, quien lo visibiliza, siendo así Jesucristo el ícono del Padre, o sea, la imagen visible del Dios invisible, como nos dirá Colosenses 1:15. Entonces, todo lo que hemos ido viendo está en relación a ese núcleo que sería. Hemos visto, ya qué bueno que pasó, hemos visto ahora estas 2 o 3 últimas clases, estamos viendo el Nuevo Testamento, ya avanzamos considerablemente en su estructura. Esas eran las preguntas que teníamos, sus idiomas originales. A ver, dejemos ahí y yo le voy respondiendo rápidamente y de ahí nos vamos a los géneros literarios porque justamente estábamos en eso la última clase y con esto ya concluiríamos esta sección. ¿Qué sabemos del Nuevo Testamento? Bueno, primero, todo lo que nos indicaba el magisterio de la Iglesia, que estamos hablando de textos apostólicos, que todos los autores del Nuevo Testamento de partida tienen algún grado de ser testigos oculares, si no directamente, como el caso de San Pablo, San Lucas, San Marcos, sí, de primera, absolutamente de primera mano. Ellos no aparecen en los otros evangelios como que si efectivamente fueran parte del grupo de los discípulos o de los apóstoles. Sin embargo, sí tuvieron un contacto muy real y muy cercano. Estamos hablando de pocas horas solamente, es decir, pocos años después del acontecimiento. Bien, ¿cuánto es el tiempo de composición? Decimos que a diferencia del Antiguo Testamento, que tiene un largo periodo de unos 1000 años, no, vuelva hacia atrás, por favor. No, vuelva hacia atrás. Vuelva a donde están las preguntas. Vuelva a donde estaban las preguntas. Ahí. Entonces, como decía, cuando estamos hablando de la composición, estamos hablando de un periodo, a diferencia del Antiguo Testamento, que estamos hablando de unos 1100 años, en el Nuevo Testamento solamente son unos 50 años, a partir del año 51 al año 110 como mucho. Por tanto, entre 50 y 60 años no es más el tiempo en el que se compone el Nuevo Testamento, en toda su escritura, en los 27 libros. ¿Cuántos libros tiene? 27 libros, y ya hemos visto las controversias que han habido con Lutero en los tiempos del siglo XVI, tratando de dejar afuera ciertos libros, entre ellos Segunda de Pedro, el Apocalipsis, Santiago, etc. Todos estos libros están ya canonizados, y aunque se le pueda denominar deuterocanónico, es decir, en un segundo canon, la Biblia tal cual lo conocemos y el Nuevo Testamento tal cual lo conocemos en la actualidad, ya está fijado en el año 170, ¿no? Porque 170 es el año en el que podemos encontrar los manuscritos más antiguos, y si en el año 170 ya está fijado esto, entonces ya estamos hablando de que a su vez hace alusión, porque son copias de otras copias que se han perdido, y por tanto podemos estar muy cerca de los orígenes. Luego, ¿cuáles son su idioma original? El griego. Y en esto hay que ser enfático porque la discusión, y tal cual estábamos preguntando en algún momento, la discusión respecto a cómo se escribieron los evangelios, lógico que los discípulos hablan de habla aramea, el mismo Jesús hablaba arameo, y por tanto se entiende que si se hizo algún escrito previo a San Pablo, que es el texto más antiguo, el primero de Tesalonicenses,
en el año 51, podría haber sido escrito en arameo. Así nos lo relata Papías de Hierápolis y Eusebio de Cesarea. No obstante, que estamos hablando del siglo III, que se habla de ese Mateo arameo. El Mateo arameo nunca se ha encontrado. Bueno, ahí Eduardo probablemente abordará algo sobre el tema, pero si es que existió ese Mateo arameo, que es el mismo evangelista Mateo que ha recogido todo lo que escuchó del Señor y lo recogió en su propio idioma, ese texto no se encuentra. Si se hace la transliteración del griego al arameo del Evangelio de Mateo, lógico que resulta bastante bien, pero no resulta al revés, porque en definitiva el texto, según todos los estudios filológicos y lingüísticos, son todos escritos en griego, con una mentalidad de fondo hebrea, pero en definitiva en griego. Cómo está dividido, estructurado el Nuevo Testamento, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Veíamos que está estructurado en los 4 evangelios, que son los 4 evangelios canónicos, habiendo otros evangelios que son apócrifos, es decir, no son considerados auténticos, y que la mayoría, que es son más de 90 evangelios apócrifos, esos evangelios están en el siglo III en adelante. Por tanto, no cumplen con el criterio de canonización, que es de haber sido escrito por testigos oculares. Estos son los mismos evangelistas. Bueno, luego, decíamos los 4 evangelios, el Hechos de los Apóstoles, luego vienen las cartas de San Pablo, luego las cartas católicas, y se llaman cartas católicas porque tienen un sentido universal. La palabra católico significa universal. Y los géneros literarios, entonces ahora sí que podemos ir pasando porque ahí habíamos quedado el otro día. Ahora, por favor, pasa la que sigue, la que sigue, la que sigue. Nuevo Testamento, siga. Definición dogmática, siga. Enseñanza, siga. ¿Ya? Ahí, dejémoslo ahí. No, no, déjalo ahí, por favor. A ver, vamos a entrar en los géneros literarios propiamente tal. ¿Y por qué lo detuve ahí? Porque todo esto lo va a ver con mayor detención Eduardo, pero en definitiva el género literario el evangelio propiamente tal, es un género literario y que está considerado, realizado por el evangelista Marcos. Ahí van a ver después, ya viendo este tema, cómo a partir de recién el 180, ahí yo se lo puse, se empieza a hablar de evangelios en singular, porque se está haciendo referencia al libro, a los 4 libros. Pero antes, y además en la Sagrada Escritura, muy pocas veces, muy pocas veces, principalmente más ocupado por San Pablo. Pero, por ejemplo, el evangelista Lucas nunca lo ocupa. Nunca ocupa el evangelista Juan, nunca, ni Juan ni Lucas nunca ocupan el término evangelio. Marcos y Mateo ocupan el término evangelio algunas veces. El que más lo ocupa es San Pablo. Y nunca lo usan en plural, siempre en singular, porque no hace alusión al texto, sino al acontecimiento de Jesús. Jesús en este caso sería el evangelio y el evangelista, es decir, el que anuncia y el anuncio, el contenido del anuncio. Bien, sigamos. Es la misma cosa, sabemos qué significa buena noticia, ya. Ahí estamos viendo los evangelios sinópticos, y decíamos, bueno, que se llaman sinópticos porque en una sola mirada podemos ver como que si fueran los 3 iguales, y sin embargo, en definitiva, tienen grandes diferencias, pero también están comunicados en una misma estructura. Luego, con materiales que comparten, en el caso de Mateo y Lucas,
comparten la colección de discursos que es conocida como Q, pero sin embargo no aparecen en Marcos ni Juan. Bien, bueno, Juan no es sinóptico, pero no aparece en Marcos. Sigamos. Y ahí era una ficha simplemente para señalar, porque estamos viendo la estructura de los evangelios, de la Sagrada Escritura. Ahí tenemos a Mateo, es situado al 70 y el 80, con 28 capítulos, y su teología es el del cumplimiento de la Escritura. Siempre que Mateo va a hacer referencia a la Escritura y está referida a Jesús, va a estar refiriéndose a que lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumple hoy. Es decir, se cumple. No ocupa mucho la palabra hoy. Hoy lo ocupa Lucas. Sigamos. A la que sigue. Marco. Bueno, pobre Marco ahí, casi apenas le pudimos ver la palabra Marco. Ahí está. Evangelista Marco, la fecha está situada. Ahora, va a ser bien interesante, no les voy a adelantar, pero va a ser bien interesante cuando Eduardo aborda el tema de los autores. Bien, el autor es Marcos, la fecha el 66 al 68, y recordemos que cuando fechamos los evangelios especialmente, se está fechando en relación a un acontecimiento radical que fue la destrucción del Templo de Jerusalén, que fue el año 70 después de Cristo, y que la destrucción de Jerusalén y todo su entorno ya se concluyó el año 72 después de Cristo, con el último reducto de judíos que se refugiaron en la fortaleza de Masada, donde finalmente entraron los romanos en una gran meseta, después de 2 años que construyeron un puente y ahí pudieron entrar, y masacraron a medio mundo. Según dicen, los 1000 que quedaban se suicidaron para no quedar esclavos de los romanos. Bien, el año 68 hubo una gran revuelta, y esa revuelta provocó que sitiaran la ciudad por Tito, que era el general en ese momento, y ya como siendo emperador, la destruyó. Se destruye el año 70 Jerusalén, y se le cambia incluso el nombre a Aelia Capitolia, con un nombre latino, y esta con prohibición, con pena de muerte, de volver a entrar en Jerusalén hasta el año 135, obvio, todo después de Cristo. No se permitió reconstruir nada del templo, porque los romanos entendieron, o más bien dejaron en claro, que quien se metía con ellos, lo que le iba a pasar, lo que le pasó al templo de Jerusalén y a los israelitas de la época, es lo que le iba a pasar a cualquier otro que quisiera rebelarse. Por eso no permitieron que se levantaran los escombros, para evitar para provocar así el terror en la gente y vieran lo que había ocurrido, y que se molió hasta el cimiento. El cimiento del templo de Jerusalén en la actualidad es el famoso Muro de los Lamentos en Israel. Esos son los cimientos del templo de Jerusalén, donde actualmente hay una mezquita, donde estaría el templo originalmente. Bien, tiene capítulo 16, y alguien hizo notar la semana pasada, pero bueno, es verdad que esto lo va a ver con Marco, pero es decir, con Eduardo, pero alguien hizo notar que el capítulo 16 termina abruptamente en el versículo 8. Efectivamente es así, y luego se añadió una colección de apariciones de Jesús para concluir de una manera más lógica el Evangelio, porque termina y las mujeres tuvieron miedo. No dijeron nada a nadie porque las mujeres tuvieron miedo. La última palabra es miedo. Es raro eso, pero ahí termina el capítulo de Marcos. Bien, la teología del Hijo del Hombre es Marcos el que más habla de la humanidad de Jesucristo y lo presenta tal cual.
Va a ser muy bonito seguramente cuando vean con Eduardo las comparaciones de la imagen, como por ejemplo Mateo presenta a Jesús o como Marcos presenta a Jesús. Es el mismo Jesús, por supuesto, pero visto de la perspectiva teológica de Marcos, Jesús tiene características que en la teología de Mateo, estas se ven minimizadas, como por ejemplo que Jesús tenga cansancio, para poner un ejemplo. Marco aparece que se quedó dormido porque estaba cansado mientras la lancha casi se hundía. Eso no lo habría puesto Marco porque no puede, Mateo no tiene una visión de que Jesús sea alguien que se canse, que nadie lo respete, toda la gente a Jesús le habla de rodillas o le dice Señor. Mateo presenta una imagen más hierática de Jesús. Bien, pero eso no adelantamos, spoiler le llaman esta hora. No quiero hacer más spoiler porque justamente la idea es que vayan descubriendo la maravilla de estos evangelios junto con el profesor Eduardo. Sigamos. El evangelista Lucas. Lucas es posiblemente Alejandría, pero tenemos que considerar que muy de Alejandría será, pero no es un pagano. Lucas debe ser un judío convertido o un judío de la diáspora que se ha convertido al cristianismo, pero no estamos hablando de que ninguno de los autores de los evangelios, los 4 evangelios, ninguno es un pagano que le gustó mucho la doctrina de Jesús. Son todos personas muy cercanas y muy cercanas al judaísmo, aunque Lucas sea de la diáspora, pero conoce bien la Torá, conoce las costumbres, es decir, es un judío de la diáspora. La teología de Lucas es muy rica porque está impulsada por el Espíritu Santo. Lucas hace toda una teología de la historia de salvación. Y por eso él va a prolongar en su segundo texto, después del Evangelio, que será los Hechos de los Apóstoles. Bien, sigamos. Aquí entonces entramos los géneros literarios de los evangelios sinópticos, que ya hemos repasado algunas cosas, pero ahora los vamos a ver algunas cosas con un poco de detención, y digo no con un poco, porque todo esto, la idea es que sea posible dar material y para que cuando vivan con Eduardo este punto, que es muy lindo, tengan las herramientas necesarias. Entonces, no se ocupe tanto tiempo tal vez explicando uno u otro género y se vayan más a la teología. Bueno, esa ahí la tiene Eduardo muy bien organizado. Vamos entonces a revisar algunos de los géneros literarios. Primero, los escritores del Nuevo Testamento, lo mismo que del Antiguo Testamento, están influenciados por elementos externos. Y en esto yo quiero poner énfasis, más allá de lo que ahí dice, volvemos una y otra vez a indicar que todos los libros de la Biblia, los 73 libros, por tanto, los 27 libros del Nuevo Testamento son textos escritos bajo la inspiración divina, pero son escritos por personas. Dios habla a su pueblo en categorías humanas. Dios no habla en un idioma extraño, ni hace bajar algo del cielo o a un ángel, el ángel que viene a anunciar a la Santísima Virgen María, se lo anuncia directamente, es una experiencia mística, pero cuando se relata esto, se relata con los medios escriturísticos que se tiene. Por tanto, no se está recibiendo un texto ya hecho por un ángel o por alguien o bajado del cielo de alguna manera. Para eso es necesario tener recursos. Por eso estamos con el tema del género literario. Porque para poder anunciar, y eso le pasa a ustedes si son profesores o si son catequistas, digamos, y además independiente de que sean la profesión que tengan, para poder comunicar cualquier verdad o comunicar cualquier acontecimiento, usted necesariamente, todos lo hacemos, usamos el lenguaje de partida
mientras más tengamos recursos, por supuesto va a ser tal vez más amplia la forma en que vamos a poder presentar una cierta realidad, pero vamos a ocupar géneros literarios, formas, comparaciones y dichos, y entonces, no sé, yo estoy dudoso de tal cosa y voy a meter un dicho como ejemplo, mira, fulanito me contó no sé, que hicieron tal arreglo en la calle, no sé, ya van por una tontera así. Ver para creer, voy a decir yo, ver para creer, porque esto empiezan así, después dejan los mismos hoyos de siempre en la calle. Por ejemplo, estoy haciendo una cosa más jocosa incluso que repente, ver para creer, inmediatamente va a citar un pasaje de la Escritura, casi, pero que se ha convertido en dicho, ¿no? O incluso había un programa, creo que todavía debe existir, un programa mexicano que dice, como dice el dicho, ¿no? Y ahí siempre hay un dicho y toda una historia al respecto. Bueno, así hablamos nosotros, en la forma, en la categoría humana en la que nos entendemos. No tenemos otros códigos. E incluso existe el código no verbal, verbal y no verbal. Es decir, usted le puede decir, hola, ¿cómo está? Regio, estupendo, y le pone una cara de angustia, parece que no está muy regio ni tan estupendo, o una cara de rabia porque a lo mejor llegó súper tarde, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿me entiende? Hay un lenguaje que no siempre va a coincidir con la palabra, pero uno va a captar muy bien, ¿bien? Y todo esto es lo que estamos viendo aquí. Lo central es el querigma que debe ser anunciado. ¿Qué es el querigma? El querigma, la palabra querigma es una palabra, es un término griego que viene de un verbo, kerixein, que significa proclamar. A diferencia del término evangelión, que significaría anuncio, de noticias, ¿cierto? Anuncio, buena noticia, un buen anuncio. La diferencia es que el kerigma, o el kerixein, es una proclamación a viva voz. Era lo que hacían los heraldos, por ejemplo, para transmitir alguna ordenanza, ya sea del gobernador, del emperador o de alguna autoridad. Tocaban, por ejemplo, normalmente los romanos tenían un heraldo y el emperador para poder proclamar un edicto, se tocaba una trompeta, tan, taratán, toda la gente ponía atención, se acercaba, el heraldo abría el documento oficial y comenzaba a gritarlo fuertemente. Esto, dice el emperador, es la misma fórmula del mensajero que los profetas en el Antiguo Testamento ocuparon. Esto dice el Señor. Y luego terminaban sellando oráculo del Señor o, en el caso, esto lo ha dicho y lo sella el emperador. ¿Bien? Esa es la proclamación. Pero como ha ocurrido constantemente, así como ocurrió con la palabra Biblia, que en la actualidad nosotros entendemos la Biblia como el conjunto de los 73 libros sagrados que contienen la revelación de Dios, pero en principio significa biblioteca. La palabra querigma significa lo mismo, el anuncio, la predicación, que se ocupa normalmente, puede ser el anuncio de cualquier cosa, pero en el mundo y en el ámbito cristiano ya se va a circunscribir siempre al anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del misterio pascual. El querigma, por tanto, contiene el misterio pascual. Y ya muy pronto en la iglesia, tanto en la escritura como en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, como en la tradición oral, va a quedar el querigma como el centro de la predicación de los apóstoles. Cuando hablamos justamente de los evangelios, decíamos que es un género literario nuevo, en el que no es biografía, no es, no es
una leyenda, no es un cuento, o sea, no corresponde a ninguno de los géneros literarios ya establecidos y por tanto se considera que el Evangelio es un género literario en sí mismo porque tiene ciertas características que lo llevan a entregar un mensaje de un modo peculiar. Continuemos, por favor. Bien, dentro del primer grupo estarían los dichos proféticos que aparecen en el Evangelio, principalmente en Lucas aparecen mucho, porque Lucas justamente muestra a Jesús como profeta. Lo mismo lo hace Mateo. Entonces, aquí tenemos un texto muy bonito de Lucas: pequeño rebaño, no temas, porque el Padre le agradó darte el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosna, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y ahí está citando justamente, estos son dichos proféticos, porque está citando a algún profeta o está citando en definitiva la versión de los 70 del Antiguo Testamento. Es un conjunto de dichos que tiene que ver justamente con una enseñanza ligada a la alianza, al anuncio que hace Dios, es decir, que hace el geógrafo o el predicador de parte de Dios. Eso, recordemos que la palabra profeta es una palabra compuesta por dos elementos: el pro, que significa, y el fetes, que significa hablar, el verbo femio, hablar, y el pro, que significaría hablar antes que las cosas sucedan, delante de personas o de parte de alguien. En tal caso, tiene los tres elementos, pero los principales que hablan de parte de Dios. Estos dichos proféticos aparecen en distintas partes de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, y que hace alusión justamente a la historia de la salvación. ¿Seguimos? Los dichos sapienciales y los dichos legales, ahí segundo y tercero. Por ejemplo, citan proverbios: ningún profeta es tenido en poco, sino en su patria y entre sus parientes. ¿Ve? Ahí está citando algunos proverbios. Cuando hablamos de dichos sapienciales, no necesariamente tiene que ser una cita del Antiguo Testamento de la sagrada, digamos, del libro de la sabiduría, por ejemplo, ¿no? No necesariamente, también puede ocurrir, y muchas veces se citan a los profetas, se citan a los escritos, pero también dentro de los dichos sapienciales están palabras que pueden ser por el mismo Jesucristo o alguno de los en los otros documentos. Por el mismo Jesucristo se sabe que Jesús es un rabino, o por lo menos así lo tiene la gente, por tanto, tiene una observación de la vida que le permite sacar ejemplos de esa experiencia. Cuando entramos en la sabiduría de Israel es una sabiduría empírica. ¿Qué significa esto? Que está basada en la experiencia humana, donde a través de la observación se saca una enseñanza para poder abordar la vida. Eso es entonces la sapiencia propiamente tal, la sabiduría. Cuando decimos una sabiduría empírica, tiene que ver con reconocer, por ejemplo, los signos de los tiempos, los llamados signos de los tiempos. Por ejemplo, si el mismo Jesucristo en algún momento va a reclamar de que saben cuando, según la fase de la luna, o si los pájaros hacen esto o lo otro, saben
qué va a ocurrir, que a lo mejor va a cambiar el tiempo climático, pero no son capaces de descubrir el signo de los tiempos. Jesucristo en esto va a ser muy enfático, es decir, tienen a la vista las obras portentosas que él está haciendo, una predicación que no tiene ni duda ni dobleces, y sin embargo nos logran escrutar en los signos de los tiempos como se han ido para poder profundizar en la presencia de Jesucristo, como el enviado, como el Mesías, como algo, como alguien que no es cualquiera de los profetas antiguos o de un predicador como los cientos predicadores que habría en la época de Jesús. Cuando pasamos ahora a los dichos legales, como digo, esto lo vamos pasando así muy someramente porque seguramente en la medida que van profundizando en cada uno de los textos y su teología, tienen que ir viendo cómo en qué pasajes de la Escritura, por ejemplo, se aplica alguno de estos dichos o alguno de estos géneros literarios. Los dichos legales tienen que ver justamente con las sentencias jurídicas y que están muchas veces basadas en dos textos, que sería la Torá, la ley, y los textos también del Levítico, que son una serie de prescripciones. El mismo Jesucristo en algún momento, por ejemplo, va a decir, se dijo ojo por ojo, diente por diente. Y ahí está citando, perdón, la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? La palabra talión significa lo mismo, ¿no? Lo mismo. Por tanto, es la ley de lo mismo. Es una ley de santidad. Es una ley que regula la venganza, de tal manera que hace, entre comillas, una venganza justa, aunque parece contradictorio el dicho, pero ¿a qué podríamos referirnos? Una justicia distributiva, a cada cual en la misma medida o en la misma proporción que ha sido recibido. Es decir, me sacó un ojo, yo le saco el ojo a la otra persona, pero no le corto la cabeza, por ejemplo. Me sacó un diente de un congo, yo le tengo el derecho de sacarle un diente y no toda la dentadura. ¿Me entiendes? Ahí está, es una ley de proporción, la ley del talión, y eso Jesucristo lo va a modificar incluso cuando va a indicar de que hay que superar una ley que es una ley de santidad, es una ley que regula la venganza, es decir, que hace más justa la retribución frente a un daño recibido, digamos, incluso la reparación, hace más justo el yo sentirme satisfecho de que haya sido el castigo proporcional al daño que yo he recibido. Bien, esos son los dichos legales. Seguimos, es decir, los géneros. Las parábolas. Las parábolas es uno de los elementos más queridos probablemente en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, porque se piensa que las parábolas, primero, cada rabino inventaba sus propias historias, ¿no? A veces las sacaba de lo antiguo, historias antiguas, u otras veces las inventaba directamente con el fin, por supuesto, de llevar a un conocimiento mayor. La parábola se llama parábola porque hace en matemática, yo no soy matemático, pero aquí debe haber más de algún matemático. La parábola es una línea que se cruza, ¿cierto?, de un punto al otro, haciendo como un medio círculo, una cosa así, ¿no? Comienzo aquí, levanto y termino en este otro punto haciendo un medio círculo. Esa es una parábola, haciendo una parábola, por eso al final está mal el nombre. Entonces, son narraciones ficticias que comienzan, y en esto hay que tener harta claridad, la parábola tiene varias acepciones, pero dentro de esa puede ser
indirecta o alegórica. Narra un hecho. Cuando es alegórico, normalmente se aplica lo dado, lo indicado en la parábola, se va aplicando a la misma persona o a la realidad que se quiere transmitir. ¿Bien? Sin embargo, cuando hablamos en el estricto sentido de la parábola no alegórica, lo primero que hay que pensar es en el principio y en el fin. El principio y el fin de la parábola. Y lo demás es el complemento que nos ayuda a llevar al fin. Entonces, en esto, ustedes van a poder hacer mucho ejercicio a lo mejor con este tema. La parábola, por ejemplo, del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y después la semilla cayó en distintas tierras y dio distintos frutos o distintas producción de acuerdo a las tierras que cayó. Todos conocemos esa famosa parábola. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la persona normalmente cuando no conoce el término, digamos, el género literario parábola y le toca, y eso nos pasa mucho a los catequistas, nos toca interpretar esto? Empieza inmediatamente por una interpretación personal. ¿Qué tipo de tierra somos? Eso no importa en la primera parte de la parábola, para que, aunque parezca así como muy duro, no tiene ninguna importancia. Porque lo que importa en la parábola, en este caso, es el inicio, es el sembrador que salió a sembrar y que la semilla que cayó en buena tierra dio una producción súper abundante que excede la capacidad natural de dar fruto. Ese es el sentido de la parábola. Y no de que se cayó en una tierra, dio menos, se secó antes, que a lo mejor nunca salió, se la comieron los pájaros. Todo eso va a ser de importancia en la parte alegórica de la parábola, pero no en la parábola en sí misma. Cuando uno conoce el género, entonces dice, ¿qué es lo importante aquí? El sembrador es mismo Dios que sembra su palabra y quien la recibe tiene un fruto súper abundante, el 30, el 100 y hasta el 100 por uno, cosa que en un producto cualquiera, una semilla de trigo, es imposible que dé 30 por uno. Imposible. O sea, imposible que dé por un grano de 30, de 30 o por uno de 100. Eso no ocurre. Y como no ocurre, entonces significa que quien escuchó la palabra de Dios y le dio un fruto súper abundante que excede sus propias capacidades. ¿Bien? Entonces después, como no entendieron los apóstoles, como muchas veces tampoco nosotros lo vamos a entender, entonces lo que hace Jesús ahí es alegorizar la palabra. Y ahí, cuando alegoriza, entonces las partes de la parábola, ahí sí que van a tener forma incluso antropomórfica, porque ahí viene una invitación a uno compararse con el tipo de terreno en lo que va a ser sembrada esa palabra. Mi terreno es penoso, un terreno pedregoso, un terreno superficial o finalmente un buen terreno donde puede dar un buen fruto. ¿Bien? Bien, no nos vamos a tener más o mucho más en esto. Ahí está el esquema, el exordio, la introducción, el esquema, que es el cuerpo, y la conclusión, que explica el sentido. En la parábola, entonces, en estricto sentido, el exordio y la conclusión serían lo más importante. El esquema es lo que ayuda a que se pueda explicar eso. ¿Por qué además las parábolas son súper importantes? Porque cada rabino inventaba sus parábolas, por tanto, las parábolas se consideran como la ipsísima verba Christi. Parte para nuestro vocabulario, ya teníamos el vocabulario querigma, teníamos varias otras palabras en nuestro vocabulario, entonces podemos poner en nuestro vocabulario la ipsísima verba Christi. La palabra ipso, en el latín significa mismo. Ipsísima significa mismísimas. Entonces son las mismísimas palabras del Señor. Las parábolas son parte
de la ipsísima verba Christi, es decir, palabras que Jesucristo pronunció, no en griego, porque están en griego estas parábolas, pero las pronunció en arameo, pero en definitiva, cuando las traspasaron al griego, las traspasaron lo más nítidamente posible, como permite el griego hacerlo, y por tanto, esas son palabras mismísimas del mismo Señor Jesucristo. El hijo pródigo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, llamada así, no aparece en ninguna otra parte de la Escritura, sino solo en San Lucas. No aparece en ninguna otra parte y son justamente las colecciones que Lucas pudo tener respecto a ciertas parábolas de la misericordia que se llama, que son propias de Jesús. Bien. La sentencia se deriva de la conciencia que Jesús tiene de ser el enviado de Dios. Contiene en forma precisa y determinante la expresión de su misión. Por ejemplo, vine a traer fuego a la tierra, no vine a suprimir la ley o los profetas. En otro momento va a decir que ni una coma ni una i, que está en el mismo sentido, va a ser, va a poder ser cambiada. Cuando él viene a decir, por ejemplo, que viene a dar cumplimiento y no a cambiar, está indicando justamente el término de lo que antiguamente se había anunciado. Las sentencias son súper importantes y muy recurrentes porque justamente toman normalmente y de alguna forma todas las demás géneros se mezclan con los demás géneros para como legislar en ese sentido, o su característica, para con autoridad, en definitiva, dejar fija no solamente una expresión, sino el acontecimiento tal cual él lo está anunciando. Bien. Continuamos con lo que sigue. Ahí está la fuente de discurso. Esto es sumamente rico y bastante complejo. Ahí después, justamente la que sigue aquí, es la famosa fuente Q. Son piezas literarias que tienen que ver justamente con las palabras que Jesús pudo haber desarrollado en su ministerio, y que son algunos largos o cortos discursos, pero son discursos completos. Solo aparecen estos discursos en Mateo y en Lucas. Juan no tiene el discurso del pan de vida, pero es otro esquema. Mientras que Marcos no aparece fuente de discurso. En Marcos no aparecen los discursos. Está el discurso de la buena nueva del reino, el discurso apostólico dirigido a los apóstoles, le habla de su acción futura, de las persecuciones, el discurso en parábola, 7 parábolas del reino, el discurso eclesiástico que va dirigido justamente a los discípulos y a los que seguirán a Jesús, y el discurso escatológico, que esto, recordemos, o más bien una palabra, la palabra escatológico viene del término griego escatón, otra para nuestro vocabulario, escatón. ¿Qué significa escatón? Lo último, lo último. Por tanto, el discurso escatológico tiene que ver con lo que está más allá de la muerte. Por ejemplo, Mateo 25:31, el juicio final. Ahí estamos frente a un discurso escatológico, porque ya cuando venga el Hijo del Hombre en gloria y majestad, está haciendo alusión al término de los tiempos. Parte de los discursos escatológicos normalmente va a ser todo lo que las manifestaciones teológicas, o como cuando venga en gloria y majestad, las alusiones que se hacen, y también en el resto de los escritos del Nuevo Testamento van a aparecer todo aquello que dice relación con después de la muerte y la resurrección. Todo eso es el discurso escatológico.
a partir de la violencia, el rechazo, etcétera, todo lo que ahí dice, se va a conformar el pueblo de Dios. Cuando vean Mateo y Lucas, que tiene que ver un poco con este discurso escatológico, hay una diferencia en la percepción, tanto en Mateo, bueno, por supuesto hay una diferencia teológica. Mateo va a hablar sobre el verdadero Israel. Patológicamente entonces será aquel Israel que formó Dios en el Antiguo Testamento, pero que el verdadero Israel se manifiesta en aquellos que han seguido a Jesucristo y le son fieles. Mientras que Lucas no va a hablar del verdadero, sino del nuevo Israel. Y el nuevo Israel son justamente, habiendo superado el pasado, es la iglesia, podríamos decir, por eso es muy eclesial el Evangelio de Lucas, es la comunidad en la cual Jesucristo ha plasmado todas las promesas y ha cumplido todas las promesas hechas al antiguo Israel. Por eso es el nuevo Israel, es un reino universal, un reino sacerdotal y un reino universal. Bien, ese es el discurso escatológico. Aquí hablamos sobre la fuente Q. Q en alemán, y que justamente Johannes Weiss en 1890 denominó con la letra Q a esta fuente de discurso, porque la palabra extrañamente, porque se nota una palabra latina, entró en el idioma germánico tal cual. Entonces, Quelle significa fuente. Entonces, es de hecho ¿cómo se llama esto? En este momento tengo un lapsus. Cuando se repite dos veces la palabra, fuente Q significa decir fuente, en otras palabras, ¿no? Hay algunos profesores que me pueden recordar cómo se llama esta parte cuando se repite dos veces la misma palabra. Solo se encuentra en Mateo y Lucas, no está en el Evangelio de Juan, ni tampoco, bueno, estamos hablando de los sinópticos, no está en Marcos. La fuente Q es una fuente de discurso que está fechada probablemente hacia los años 50 después de Cristo, y que por supuesto recoge los dichos del Señor, pero en los discursos del Señor, pero lo que ha perdurado está en griego. No aparece la fuente Q como una colección de discursos en arameo o en hebreo, sino que es en griego. Y más o menos se considera que debe ser del año 50 después de Cristo. Esta fuente de discurso es bastante interesante. Mire, en todo esto, yo quiero que quedemos súper claro, súper claro y más bien súper confuso, pero ¿en qué sentido me refiero? Nada es ordenado y claro como lo estamos viendo nosotros en nuestra Biblia, porque eso lo hicieron a través del tiempo. Pero cuando estamos hablando de que todavía está en curso la elaboración de los evangelios, la elaboración que no tampoco está en la mentalidad voy a escribir un evangelio, sino que están recogiendo su experiencia y la están poniendo por escrito. No tienen así conciencia, esto va a llamarse Sagrada Escritura, esto va a ser leído en la misa, nada de eso, porque no hay que ser ingenuos. Nosotros seríamos ingenuos de pensar de que se sentaron, ya voy a escribir y se va a llamar Evangelio según San Lucas, y Lucas se canonizó a sí mismo. No, eso no ocurrió nunca. Por tanto, cuando se hace esta investigación y cuando se va juntando todo este material para formar los evangelios, encontramos una serie de materiales que ellos ocupan, que se llama entonces material especial, y la fuente de discurso
es una fuente que no aparece en un texto editado en el año 50, sino que está en la tradición oral. La tradición oral es lo más, y por eso la tradición no se puede negar, porque la tradición es lo más fuerte y que se ha comprobado que uno puede, hay tradiciones orales que han durado más de 1000 años incólume, tal cual empezaron, con algunas variantes probablemente, pero en definitiva mantienen la raíz, el núcleo. Bien, continuamos. Lucas, solamente como decíamos aparecían eso. Luego están los paradigmas, que son narraciones cortas y completas en sí mismas, que servían para, como ejemplo en la predicación apostólica, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de paradigma. Las características se aprecia en Marcos 2, 1, 12. ¿Y cuál será el texto de Marcos 2, 1, 12 para... la curación del paralítico, ahí lo vi. Efectivamente, entonces ahí hay una serie de elementos que nos ayudan a entrar en la dinámica del texto, justamente con estas narraciones que son cortas, pero que son completas en sí mismos. Vienen 4 hombres, llevan al paralítico, lo descolgan, lo ponen delante de Jesús, Jesús le pide que se levante y que lleve su camilla, y el hombre lo hace y se va con su camilla. Y ahí hay toda una enseñanza primero de los apóstoles, es decir, perdón, de la importancia de los hombres de fe que son capaces de poner este paralítico en la presencia de Jesucristo, y luego que Jesucristo le va a perdonar primero los pecados para que se levante por sí mismo y se haga cargo de su propia vida. Ahí está el paradigma, ¿no? Las disputas, bueno, son bien conocidas porque ahí generalmente hay una serie de discusiones con sus adversarios, aquellos que lo quieren poner en una trampa, y finalmente cuando le dice, por ejemplo, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Entonces Jesús le pone otra pregunta, y como no son, a ver, Juan, ¿con qué autoridad lo hacía? ¿De Dios? Que, como no le son capaces de responder, entonces yo tampoco le respondo a ustedes, no lo sabemos. ¿De dónde le venía esto a Juan? No lo sabemos. Entonces yo tampoco les contesto nada. Es parte de las disputas de Jesús. Es muy bonito, es muy rico. A mí me va a encantar cuando puedan con Eduardo entrar en estos temas un poco más, porque ahora estamos solo en la introducción. Por tanto, porque realmente ver cómo Jesús actúa y quitarse una imagen así como que Jesús, no sé, estaba todo el día con las manos un poco juntas, así como rezando, y que hablaba suavecito. No, Jesús ocupa todos los elementos necesarios y luego son transmitidos de esa misma manera en los evangelios. Entonces Jesús es súper dinámico. Él reta, se enoja de repente, le dice palabras súper sepulcros blanqueados. O sea, no es tan amable decirle a alguien, oye, sepulcro anclado, o sea, es una cosa bastante fuerte, pero Jesús lo hace, pero no con el fin de herir o de maltratar a la persona, sino por supuesto es el sentido de su predicación y también la defensa del mensaje que él mismo trae, que en definitiva es la palabra de Dios que se ha hecho carne y que es el mismo. Sigamos porque queremos terminar hoy día con esta clase. Están los relatos de milagros. Indicar solamente relatos de milagros, que en los relatos de milagros solo aparecen los milagros en los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, para indicar justamente la divinidad de Jesucristo, su manifestación sobrenatural. En el Evangelio de Juan no aparecen relatos de milagros. Lo que aparece son 7 señales, pero milagros en Juan no aparecen. Los relatos de la institución son súper importantes porque justamente los relatos de la institución de la Eucaristía solo aparecen por primera vez escritos en Segunda de Corintios 11, que fue el texto que se leyó este domingo en Corpus Christi.
Segunda de Corintios 11 es el relato más antiguo de la consagración, de la institución de la Eucaristía. Y luego solo aparece en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, no aparece en Juan. En Juan no aparece el relato de la institución de la Eucaristía, pero sí tiene un tratado eucarístico a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 21. Bien, sigamos. Los relatos de la pasión y la resurrección, otra colección importantísima que en los evangelios se va a ver muchas veces, llama la atención, por ejemplo, que se aparece y luego vuelve a aparecer, si parece como que es la primera vez que se vuelve a aparecer. Entonces ahí no es un relato continuo, muchas veces se han puesto más de 2 relatos que aparecen como colecciones también. Volvemos al recordatorio que esto ha sido transmitido oralmente. Por tanto, en el momento que se forman los libros, se tienen que tomar todo este material tradicional y se tiene que dar una estructura y a esta estructura se le va a agregar material especial que cada evangelista tiene. ¿Bien? Bien. Sigamos porque me interesa llegar al final y ahora ya estaríamos... Bueno, el Evangelio de Juan, que decíamos el otro día, estamos al autor Juan, hijo del Zebedeo, y entre paréntesis puse el discípulo amado porque el discípulo amado aparece a partir del capítulo 11 de Juan y nunca es nombrado. Siempre se habla del discípulo amado, pero nunca se dice que fue Juan. Recién en el año 180, San Ireneo de León identificó al discípulo amado, Juan, el hijo del Zebedeo, el discípulo amado del Señor, en un escrito. Y ahí entonces dice, era el discípulo. Pero es la primera vez que aparece escrito, pero ya la tradición había indicado de que el discípulo amado es Juan, hijo del Zebedeo. El Evangelio hasta el año 100, son 21 capítulos, y su teología es de alta teología. De los 4 evangelios, el Evangelio de Juan es el más teológico. Y tiene que ver justamente con el Dios que se ha, es decir, el Hijo que se ha encarnado, el Verbo encarnado, y todo lo que se realiza y se dice es para que se crea y creyendo se tenga vida en abundancia. Continuemos. Y aquí ya estamos en la hora prácticamente, pero hoy día tenemos que terminar sea como sea. Tenemos el Evangelio de Juan, ahí un poco sus características como el prólogo, el libro de los signos, los milagros de Jesús, que no son milagros, como digo en Juan, aparecen como signos, el libro de la gloria, y aparece fuertemente el tema de los testigos en Juan. Cuando veamos un día, no este año, el Evangelio de Juan, hay que verlo aparte siempre, porque es demasiado denso como para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, simplemente una mini pincelada. Por favor, ¿puede seguir? Bueno, son las partes de Juan, el epílogo que con lo que termina, que sería la pesca milagrosa. En el tema de la pesca milagrosa ahí hay una serie de elementos, porque aparece, por ejemplo, el tema de los 153 peces, que es un número que tiene que ver con varias cosas. Primero, es un signo. En Juan vamos a tener siempre este elemento. Juan da ciertas horas o ciertos signos que lo que pretende mostrar, aparte del significado que puede esto tener, es que él estaba presente. Es como la firma. Entonces, había un discípulo más otro que van y siguen. Estaba 2 discípulos y Juan Bautista le dice, ahí el Cordero de Dios, lo siguen y a Jesús le dice, ¿qué buscan? Y vengan y ver, maestro, ¿dónde vive? Vengan y verán. Fueron y estuvieron con él, eran como las 4 de la tarde, listo. Ahí está la firma de Juan indicando, uno de los 2 discípulos era yo. Después, por ejemplo, está
el sepulcro vacío. Corrieron los dos discípulos, el discípulo que Jesús amaba y Pedro. Primero llegó el discípulo amado, vio, pero no entró, pero es el testigo, ¿no? Estaban las vendas de esta manera, y ahí describe cómo está, pero esperó que entrara Pedro, y Pedro, él es el que entra, y así. Hay varios signos. El 153 podría ser justamente, a lo mejor, la alusión de que yo estuve ahí contando los peces, es parte de eso. Luego se suponía que eran 153 naciones, por tanto, a lo mejor está relacionado con el número propio de la evangelización a modo universal. San Jerónimo indicaba que habían en las 153 especies de peces en la época, por tanto, lo que pretende es nuevamente el tema de la universalidad, indicando que la totalidad de la pesca, en definitiva, es de todas las variedades de peces que hay, era para indicar el mundo entero. Y el significado de los números que aparece mucho más en el Apocalipsis, que después va a desarrollar lo que se llama la cabalística judía, que es una forma también de ir cifrando ciertas cosas a través de números. En el Apocalipsis aparece mucho esto, y el número 153 haría alusión al nombre de Dios. Así como en el Apocalipsis el 666, tan terriblemente por película y todo el mundo, y que el diablo, y que el número de la bestia, es el número que corresponde al nombre de Nerón, ¿no? Yo también no les voy a decir mi número, pero yo tengo un número casi parecido al 666, no, pero es otro número. Pero todos nosotros podríamos, juntando el número, el valor numérico de cada letra, Dígalo, al final padre. podríamos sacar la letra, el número nuestro. Bien, sigamos, por favor. Bien, ahí están los símbolos que normalmente, tomado de Apocalipsis 4:7, se ha dejado para significar a los 4 evangelistas. En este texto de Apocalipsis aparecen 4 seres vivientes. El tercer viviente sería el hombre, que siempre ha sido atribuido a Mateo. Marcos, el león, que es el primer viviente. Lucas, el toro, el segundo viviente. Juan, el águila, el cuarto viviente. No lo vamos a explicar porque si no nos alargaríamos y nos faltan algunas cosas y queremos terminar hoy día esta clase. De todo lo dicho, entonces el Evangelio no es un suceso, sino la misma persona de Jesús. Eso es lo que realmente terminamos nosotros concluyendo. Sigamos. Bien, ahí está el tema de los Hechos de los Apóstoles, que dentro de la estructura que hemos ido viendo, Hechos de los Apóstoles correspondería al escrito de San Lucas, que a lo igual que el Evangelio, él ha estudiado diligentemente, pero tiene esta característica. San Lucas es como un historiador, él habla de la historia de salvación. Jesucristo sería parte de la historia pasada, y la iglesia sería de la historia pasada. No significa terminada, concluida, sino que es la historia la base, ¿no? Y la iglesia sería como la actualidad de esa historia de salvación, impulsada por el Espíritu Santo. Y eso lo plasma en Hechos de los Apóstoles. ¿Continuamos? Están las cartas, luego seguimos, también es un género epistolar, género literario, que es el género epistolar. Son volúmenes escritos por los apóstoles con el objeto de difundir contenido doctrinal y moral en los diversos países y regiones donde se habían extendido el cristianismo. Súper importante el tema de las cartas, porque ahí tenemos todo. Siga, por favor, para que veamos los corpus, porque las cartas es prácticamente la mayor cantidad de los evangelios. Tenemos 14 cartas de Pablo, que son Corpus Paulinum, así se le llama, el de las cuales, de las 14 cartas,
La carta a los hebreos, la última, entró tarde, es decir, entró tarde para ser considerada de Pablo, escrita por Pablo, y luego salió de esa escritura de Pablo, pero sigue siendo del Corpus Pauline, y se supone que la carta a los hebreos fue escrita por un tal Apolo, que era discípulo de Pablo, ¿sí? Y tiene un sentido bastante distinto al resto. De las cartas del Corpus Paulinum, hay 7 cartas que son consideradas las auténticas, es decir, que San Pablo la escribió él mismo a través de un secretario que se llama Silvano, pero él se preocupó de decir, y la firma va de mi mano. El secretario Silvano lo escribía y Pablo firmaba, y lo dice tal cual. ¿Qué otras cosas más podemos decir sobre eso? Estarían las cartas auténticas y estarían las cartas de la cautividad, que hay algunas discusiones respecto a su autenticidad. Quiero señalar que cuando hablamos de carta auténtica y carta no auténtica, no estamos diciendo que no sean Sagrada Escritura, sino que estamos diciendo de que las cartas, por ejemplo, Timoteo podría ser parte de las cartas no, consideradas no auténticas, porque ya Pablo podría haber estado muerto recientemente y algún discípulo recogió esta enseñanza de Pablo o algunos escritos que el mismo Pablo podría haber dejado, pero que no fueron publicados, ¿no? Pero son conocimientos que se van haciendo sobre las cartas. De estas cartas yo quisiera solamente señalar 4. Primera Tesalonicenses es la más antigua, y que trata el tema de la parusía, porque era un problema ya en la comunidad tesalónica, y lo dijimos la semana pasada, porque la gente no quería trabajar. Luego está la carta a los Gálatas, es una autobiografía de Pablo. Por tanto, es una de las cartas que nos narra más profundamente los sentimientos de Pablo, los elementos que él ha entendido al momento de lo que aparece en Hechos de los Apóstoles como la conversión de Pablo, que no es la conversión de Pablo tal cual, la conversión de una persona mala que se vuelve buena, o una persona atea que empieza a creer en Dios, o una persona que de X creencia y empieza a creer en Jesucristo. Es una conversión en la cual Pablo, siendo judío absolutamente fiel, logra llegar al conocimiento de que toda la promesa ya realizada en el Antiguo Testamento se cumple plenamente en Jesucristo. Y por eso, de perseguidor, se convierte en el apóstol de los gentiles. Y luego, 1 y 2 de Corintios, hay que notar lo siguiente. La primera y la segunda carta a los Corintios están fechadas hacia el año 55 después de Cristo, y posiblemente fueron 4 cartas. La comunidad de Corintios fue lo peor que podíamos pensar. Peleadores, discriminadores, o sea, y además vivir a los corintios era un signo de ser inmoral. Por tanto, la comunidad de los corintios le tocó crecer en un ambiente muy complejo, y hasta el día de hoy posiblemente fue así, porque ya desapareció habiendo tenido gran fundador como San Pablo, y no existe la comunidad de Corintios de esa época. Y Primera de Corintios, justamente decimos, son 4 cartas probablemente, las cuales la Primera de Corintios viene a hacer una llamada fuerte de atención a que se centren en Jesucristo, y ahí dice, me he enterado que está pasando esto y lo otro, y que algunos andan diciendo de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y San Pablo es súper duro en esto, le dice, todos somos de Jesucristo, y no vengan, yo apenas bauticé a este y a este otro, no vengan a decir que son míos, que son de tal. Y entonces les da una carta. Como estos eran bien rebeldes, me da la impresión que agarraron la carta y la hicieron a Nico, porque no se encuentra la famosa segunda carta, que era una carta con lágrimas.
que en segunda de Corintios dice, en mi carta con lágrimas, no sé qué, que era porque estaba tan triste que en la primera de Corintios ya no le habían, la primera carta no le habían hecho caso, entonces le mando una segunda. ¿Cómo quieren que vaya para ustedes? ¿Con caricia o con azotes? Elijan ustedes. O sea, son palabras súper fuertes, pero aquí viene a decirnos esto, seguramente agarraron la carta, le hicieron tira y no se sabe. Y entonces cuando uno estudia la carta, la segunda carta a los Corintios, se da cuenta que hay unas ciertas interpolaciones y en ese caso esas ciertas interpolaciones probablemente nos va a dar con el contenido de las otras cartas que se perdieron. ¿Mm? Bien, siga por favor. Estamos a punto ya de terminar. Las cartas católicas, ahí tenemos Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, que según Lutero quería dejarlas afuera, pero no les permitieron, y el Corpus Juánico, que son 1, 2 y 3 de Juan, y Judas. Se llaman católicas porque justamente su contenido está ya no centrado en el judaísmo de Israel, sino que da al universo entero, y por eso viene la palabra católico, que significa universal. Siga, por favor. Y el Apocalipsis, famoso Apocalipsis, que tanto mío muchas veces, o tanto, significa revelación y se centra en el triunfo de Jesucristo y de la Iglesia, cuando dice que hay una mirada, es decir, incontable, de personas que van a ser, que han sido lavados sus mantos por la sangre del Cordero. Quiero centrarme solamente en esto, porque como ya estamos terminando con el término Apocalipsis, aquí aparece el género apocalíptico de muchas figuras. Cada figura tiene un sentido, también de número. Ya dije de que el famoso 666, en definitiva, no es más que el número de la bestia, porque la bestia, a esa altura, cuando fue escrito, era el emperador Domiciano, si no me equivoco, pero en definitiva, Maya, que fue una de las persecuciones más horrorosas que hicieron. Sin embargo, en cada de estas horribles persecuciones veían como renacer a Nerón. Y porque Nerón fue el que inició el año 65 la primera persecución después del incendio de Roma. Y entonces el nombre de Nerón, Julio, Cayo, César y otros tantos nombres, tenía varios nombres, el número da 666. Entonces, para cuando estamos aquí, el número de la bestia 66 era la forma en la cual San Juan, para evitar que hicieran algo peor con él, si descubrían de que estaba hablando de la bestia del emperador, entonces decía justamente la bestia que tiene el número 666, es decir, el emperador, no es otra cosa que el emperador, agente del demonio prácticamente. Y cuando está hablando, pues mire, todas estas cosas que aparecen en las películas, cuando está hablando de que la marca, la bestia, que no sé qué, pues, que todo eso aparece ahí, está claro. Uno, el nombre de Nerón; otro, el carnet porque los romanos eran súper organizados, súper organizados. Entonces, cuando ya las persecuciones con Domiciano, ¿cómo bueno, no importa, son 10 persecuciones, pero con Domiciano, y tengo en este momento el nombre, apenas me acuerdo, se lo digo, fueron una de las persecuciones más cruentas y que incluso se les daba un carnet de adoración a los ídolos. Si tú no tenías tu carnet, ahí venían los maltratos y todo. El juez lo que tenía que hacer era que tú desistieras de ser católico, cristiano. ¿Eres cristiano? Sí, lo soy. Tortura, tortura, tortura. ¿Eres cristiano? Tortura, tortura, tortura. Si uno seguía que sí, hasta la muerte. Y si la persona decía, soy cristiano, lo mandaban a la muerte o moría en las torturas. Pero si se arrepentía y decía, no, no soy cristiano, entonces tienes que jurar a los dioses, y ahí le daban como un carnet y tenía que ir a jurar a los dioses, y después ahí con el carnet decía, aquí está mi carnet de adoración. Cuando esos quisieron volver a la iglesia católica, entonces ahí hubo la herejía que se llama Marción, que decía, a estos herejes no se les puede volver a recibir aunque hagan penitencia, porque ya están
condenados, y esa fue una controversia en los primeros siglos de la Iglesia. Aceptaron o no aceptar a aquellos que habían apostatado la fe. Ya, finalmente, lo que quiero también decir del Apocalipsis, los famosos números 144.000, ¿se acuerdan ese número de que había el triunfo? Entonces vi a los 144.000 elegidos, más una mirada de personas. Bueno, el número 12 en la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio, en los Evangelios, el número 12 siempre va a ser la constitución del pueblo de Dios, siempre. Por tanto, si aparecen 12 tribus, 12 canastas de panes que sobran después de la multiplicación de los panes, 12 apóstoles, 12 estrellas, etc. Siempre el número 12 va a ser la constitución del pueblo de Dios. 12 por 12 son 144. Por tanto, es el llevado al máximo la universalidad de la Iglesia, del pueblo de Dios, que a su vez es un reino universal e infinito, eterno, reino universal y eterno, porque está llevado al número 1000, que significa 1000 generaciones, significa el infinito, la eternidad. Por tanto, 12 por 12, 144, por 1000, 144.000, correspondería a la Iglesia o el pueblo de Dios, que además abarca el universo entero y para la eternidad. Ese es el sentido. No que ya llegó a 144 y qué pasa con el resto, quedó todos condenados. No se trata de eso, sino que esta cifra. Sigamos y terminamos, porque ya estamos súper atrasados, pero como en la última clase, nadie se enoja, decíamos nosotros. Conclusión. Hasta aquí la introducción general de la Sagrada Escritura. Se ha entregado un elenco de herramientas necesarias para abordar con cierta seguridad la Sagrada Escritura y acercarnos a una comprensión amplia de la palabra de Dios. No es posible considerar que esto es lo más importante, puesto que el mayor beneficio de abordar la Sagrada Escritura es el encuentro con Jesucristo, palabra de Dios, que asume nuestra naturaleza humana y nos lleva a la presencia de Dios. Ahí tenemos Juan 10, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Ahora ya la próxima semana, Dios mediante, continuaremos con Evangelios sinópticos. Hasta aquí llega entonces mi clase con ustedes. La que sigue, no sé si hay alguna otra diapositiva más. Esa era la famosa, repasemos lo que aprendí, eso ya lo vimos la semana pasada, y después está la tarea que ya hicieron también. Bien, ahí estamos. Muchas gracias, padre. Muy bien, pues muy No amables. sé si alguien quiere decirle algo al padre antes de que cerremos. Gracias de los fríos. Muchas gracias, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Muchas gracias, padre. Buenas noches, espero que le haya Muchas servido. gracias, padre, por todas las enseñanzas que